Bueno, ahora les voy a hablar sobre los dos tipos de retardo del lenguaje que ya les había mencionado antes de los que les iba a hablar. Primero vamos a tener el lenguaje anártrico, que este es un trastorno expresivo del lenguaje de causa funcional o madurativa que se va a caracterizar por la alteración de los fonemas y de las palabras. Para recordarlo un poco lo que es un fonema, vamos a tener que una unidad fonológica resulta de la abstracción o de la descripción teórica de los sonidos de la lengua. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que hay es cuando en español la B y la L, que son dos fonemas distintos, porque existen pares de las palabras como bata y lata, suelen cambiarse el uno por el otro y entonces va a cambiar el significado de las palabras. Por ejemplo, si tú le dices a tu niño como di bata y entonces él te va a decir como lata porque no puede decir, no puede pronunciar bien la B y entonces cambia como el significado de las palabras por lo mismo de que ya está como definido. Esta alteración, esta alteración va a estar ubicada en el área de Broca, que va a ser el analizador anestésico, motor y verbal. Ok, esta alteración va a estar observada en el retardo anártico de la organización propioceptiva. Además de encantada en un proceso de aprendizaje fonético en los músculos orofaciales y también en los respiratorios. Hablando un poquito más sobre lo que es el lenguaje anártrico, debemos de saber que este se divide en tres niveles. El primero va a ser el leve, que es un trastorno fonológico que causa dislalias, agramatismo y déficit en la adquisición de la lectoescritura. O sea, como que no van a poder leer bien los niños. Y cabe mencionar que las dislalias van a ser cuando tartamudean. Entonces, ese es como en el nivel leve. Después vamos a tener el nivel moderado, que va a ser la fonología representada por monosílabas, agramatismos más acentuados, especialmente en las oraciones subordinadas y en problemas de aprendizaje. Y pues por último vamos a tener el severo, que va a ser la fonología a nivel de las onomatopeyas, prácticamente van a estar sin desarrollo sinártrico y deterioro de las habilidades del aprendizaje. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es el retardo del lenguaje afásico. Este va a ser un trastorno de la organización y el desarrollo del lenguaje infantil que afecta fundamentalmente a la comprensión verbal provocada por una lesión, disfunción o un retardo del desarrollo cerebral. La afasia es una alteración de la comprensión del lenguaje, que va a ser también el lenguaje interior. Y este se va a caracterizar por un déficit de la actividad combinatoria del analizador verbal. Se puede comprometer la síntesis de fonemas, dando lugar a dislalias afásicas. Debemos de tener en cuenta que también para este tipo de retardo en el desarrollo del lenguaje va a haber un cuadro clínico. Entonces, este se va a dividir como en tres fases, por así decirlo, o niveles. Entonces, el primer nivel va a ser el nivel prelingüístico. Y este es cuando los problemas comienzan aproximadamente alrededor de 2 años de edad, que es cuando el niño está pasando de las palabras aisladas o yuxtapuestas a la frase simple y pues advierte que a veces se comprende lo que se dice y a veces no. En estos también se van a observar parafasias y van a estar muy lejos y no están en este caso también tenemos que tener en cuenta que para este tipo de retardo del lenguaje que va a ser el lenguaje afásico, se presenta también un cuadro clínico igual que el pasado. Entonces, este se va a dividir en tres niveles. El primer nivel va a ser el nivel prelingüístico y en este los problemas van a comenzar a la edad de los 2 años
cuando empiezan a cambiar a pasar las palabras de las aisladas o yuxtapuestas a una frase simple. Y pues en esta se advierte que a veces se comprende y lo que se va a decir y a veces no. En esta se van a observar parafasias y están muy lejos de la estructura correcta. Se presentan neologismos, idioglosía, que va a ser un lenguaje distorsionado, ecolalia, que van a ser perseverancias de su lenguaje o del interlocutor. Después vamos a pasar al primer nivel lingüístico, que van a existir anomias, que estas no se encuentran la palabra adecuada, o sea, quiere decir que no se encuentra la palabra adecuada. Logorrea, que es cuando el monólogo del juego tiene un gran fluidez, perdón, y si es escaso, predomina la tonalidad inhibida. Y pues en el segundo nivel vamos a tener que va a estar afectado por la desorganización del lenguaje externo y de las dificultades de la comprensión que obstaculizan la organización del lenguaje interno.